Muy bien, muchachos, muy buenas tardes, espero se encuentren bien. Voy a hablarles de el penúltimo tema correspondiente a los teóricos de la personalidad relacionados con el aprendizaje. El primero de ellos vendría siendo Albert Bandura, ¿sí?, cuyas teorías todavía se siguen desarrollando en el ámbito educativo. Él implementó el término de aprendizaje vicario o aprendizaje por observación, que fue basado a través de un proceso de modelamiento, ¿sí? Es importante que para quienes no conocen todavía o no están familiarizados con los términos de psicología conductista, puedan reconocer la diferencia entre moldeamiento y modelamiento, ¿sí? El modelamiento se presenta a través de una imagen repetitiva, ¿de acuerdo? En donde el niño o la persona va a observar esta imagen y va a encontrar diferentes connotaciones en ella, ¿sí? Del cual posteriormente, al observar los diferentes procesos, puede extraer una conclusión y puede imitarlo posteriormente. En cambio, el proceso del moldeamiento es un proceso que consiste más en entrenar, ¿sí? En un proceso de entrenamiento a través de diferentes conductas o acciones sucesivas que te van a guiar o te van a llevar hacia una meta en específica, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, cuando ustedes se suben a un avión y leen el boceto de instrucciones, eso podría ser un ejemplo de moldeamiento, de modelamiento, perdón. ¿Por qué? Porque a través de diferentes opciones e imágenes te están enseñando qué se debe hacer en caso de una emergencia. Ahora, hablando más en materia del proceso de cómo hacemos para que ese modelamiento sea aplicable o cuándo podemos reconocerlo y a través de qué. Es muy importante entender los procesos de atención, ¿sí? Saber que nosotros no siempre podemos estar completamente atentos o focalizar la atención, que nosotros disponemos de una atención espontánea, ¿verdad? Y una atención volitiva, y que muchas veces no sabemos diferenciar la una de la otra, ¿de acuerdo? Volitiva o selectiva. En algunos libros la van a encontrar como atención selectiva. Entonces, Bandura hablaba que había un proceso de aprendizaje por observación en el cual se establecían 4 estadios. El primero tenía que ver con los procesos de atención, ¿verdad? Son los diferentes recursos o habilidades de tipo cognitiva, perceptivas, que nos permiten prestar suficiente atención a un modelo en específico y a través de ello imitar la conducta. Por ejemplo, permanecer despierto durante la clase de manejo. En cambio, posterior a ello, hablaba también de un proceso de retención, sí, que es el proceso de, valga la redundancia, retener o recordar la conducta del modelo a fin de imitarla o de repetirla más tarde. Para ello se utilizan los procesos cognitivos con los cuales se codifican o forman imágenes mentales y descripciones verbales de la conducta. Esto tienen que tener cuidado en este proceso de retención y con el proceso de codificación, porque a pesar de que nosotros podamos estar observando la misma imagen, nosotros podríamos estar codificando esa imagen de diferente manera basado en nuestro juicio personal, mediante nuestra experiencia. Luego vienen los procesos de producción, que tienen que ver con la traducción de imágenes mentales o las representaciones simbólicas verbales de la conducta del modelo o una conducta manifiesta. Producir físicamente las respuestas y recibir retroalimentación para corregir continuamente la práctica. Ya cuando nosotros fijamos esa imagen y nosotros la codificamos,
llega el momento del accionar, el momento de repetirla o poner en práctica aquello que estamos observando para ver si nosotros podemos de alguna manera desarrollarlo en el mismo modo en el que lo estamos observando, ¿sí? Entonces, para que se cumpla el proceso de imitación es necesario que se cumplan estas tres primeras fases. Ya cuando nosotros hablamos de la última, que tiene que ver con el proceso de incentivos y motivación, esto se va a ver más vinculado a un proceso de reforzamiento que tiene que ver directamente con el logro y con la expectativa que nosotros tengamos frente a aquella realización de aquella actividad que estamos imitando, ¿sí? Nos va a producir una recompensa y por tanto debemos suponer que el aprendizaje y el desempeño adecuados de la misma conducta producirán consecuencias similares. Volviendo al tema del ejemplo del proceso de atención en la clase de manejo, por supuesto, si la persona presta atención a la clase de manejo, presta las instrucciones dadas por el auxiliar de manejo y las lleva a cabo, es muy probable que él apruebe el curso, ¿verdad? Y se gane su licencia, por ejemplo, ese podría ser el incentivo o el tipo de motivación. Entonces, este tipo de teoría hace mucha inferencia a la etapa de la niñez, ¿de acuerdo? La mayoría de personas que aplican este tipo de aprendizaje vicario tiene que ver con la niñez, porque los niños normalmente aprenden a través de la imitación y a través de la imitación es cuando descubren, independientemente del resultado, mejor dicho, independientemente del resultado no, qué conducta les es adaptativa o que no, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy un niño y veo que otro niño se está metiendo un cubo a la boca, ¿verdad? Yo no voy a saber que eso es comida y no voy a interpretarlo ni poder asociarlo como comida porque todavía no estoy a un nivel cognitivo, pero sí estoy a un nivel sensorial en el cual puedo hacer lo mismo que está haciendo el otro niño, pero yo al probarlo y darme cuenta de que esto no sabe a nada, sabe feo, yo no lo voy a volver a hacer. Él también tiene una teoría referente a el tipo de fobias. No sé si ya se han familiarizado un poco con el término de aproximaciones sucesivas, ¿verdad? Que tiene que ver cuando nosotros tenemos un estímulo aversivo y a través de un proceso de aproximación vamos haciendo que ese proceso o estímulo que nos genera aversión se vaya desinhibiendo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que decía este señor Bandura en ese proceso de las fobias era que el niño se iba a fijar si otra persona, por ejemplo, directamente al objeto que le genera la fobia, hablemos, no sé, de serpientes quizás o de arañas, si el niño observaba directamente, o un perro, es natural que si el niño no tiene un perro en casa, de repente pueda tener cierta aversión hacia un perro. No es sino hasta que otra persona mayor generalmente se acerca y le dice, no, mira, pero ven, tócalo, él no te va a hacer nada, él no muerde. Es que el niño poco a poco se va a ir acercando y va a tocarlo y se va a dar cuenta de que el perro, pues, efectivamente no muerde. Entonces, este proceso de fobias, él lo relaciona también con el aprendizaje vicario y específicamente con el proceso de incentivo y motivación que pueda tener el niño. Si el niño tiene un proceso infructuoso en el que él trata de acercarse a un objeto que le genera desconfianza y posteriormente recibe un estímulo negativo, esto es bastante condicionado, y recibe un estímulo negativo, es probable que el niño no se vuelva a acercar a esto. Sí, él decía que si, por ejemplo, cuando están en un hospital, van a darle una inyección y por supuesto eso le genera desagrado, naturalmente el niño puede, en un tiempo no muy lejano, ver a una enfermera, a una persona con bata y tener miedo, ¿sí? Adoptar cierta aversión porque puede pensar que esa persona lo va a lastimar o lo va a volver a inyectar. Posteriormente, luego del proceso de atención, ¿sí? Llegamos a un proceso de autorregulación y autoeficacia. Es decir, cuando nosotros captamos esos procesos de aprendizaje por el cual nosotros llevamos a cabo el aprendizaje vicario,
hay un proceso de autorregulación. Eso va a depender específicamente del estímulo. Si yo me doy cuenta de que el estímulo para mí es adaptativo, yo voy a llegar a un proceso de autorregulación en el cual voy a desarrollar ese tipo de conducta que ya previamente he aprendido de manera natural, ¿sí? Sin yo no tener necesidad de imitarla, porque simplemente no me voy a dar cuenta desde cuándo, desde qué momento comencé a imitarla y simplemente la voy a adoptar como mía. Esto tiene que ver con el proceso de autorregulación. Ahora, el proceso de autoeficacia se va a relacionar más con el éxito o fracaso que nosotros tengamos a realizar determinadas acciones y el aprendizaje también que podamos nosotros sacar de ese tipo de acciones. Por ejemplo, si yo me esfuerzo bastante para una prueba y logro sacar 20, significa que yo muy probablemente me voy a seguir esforzando para tener esa misma nota. Pero si yo veo que yo me esfuerzo mucho para una prueba y no logro obtener una alta calificación, es, es probable, según la teoría de Bandura, que para la próxima vez yo no me vaya a esforzar tanto, o por lo menos no para esa prueba o esa materia. ¿Por qué? Porque no me está generando ningún tipo de estimulación positiva y, por supuesto, no he tenido ningún tipo de eficacia. Entonces, al yo no tener eficacia en ese proceso, ¿verdad? De aprendizaje, precisamente yo digo, bueno, no, quizás esto no es lo mío, quizás yo debería probar de otra manera, o simplemente lo que hacen muchas personas, no le voy a dar tanta importancia a esto. Entonces también tienen que ver los procesos actitudinales implícitos, ¿no? Del hecho de la tolerancia a la frustración, del optimismo o el pesimismo que se pueda tener hacia ese objeto por el cual nosotros estamos vinculándolo con una connotación de aprendizaje, con un estímulo de reforzamiento que nos va a generar independientemente de algún tipo de aprendizaje. Luego viene la teoría de Ruther, la teoría de Mitchell, que también hablan un poco del proceso de aprendizaje. Comencemos por Ruther. Él básicamente habla del locus de control, ¿sí? Que es la capacidad para nosotros desenvolvernos de manera efectiva dentro de un colectivo predeterminado. ¿Qué quiere decir esto? Que él observaba muchas personas y él o sea, el objeto de estudio que lo llevó a él a crear esta teoría es que él no entendía cómo varias personas se le sometían a los mismos estímulos y tenían reacciones distintas, ¿sí? En el sentido de que la prueba de la dona, por ejemplo, ¿sí? Que ponían a una persona, a dos personas y se les decía, mira, yo te voy a dar una dona a ti, pero si tú eres capaz de esperar 5 minutos más, te voy a dar dos. Un ejemplo. Sí, ese ejemplo aplica bastante para la teoría de Ruther, de Abraham Ruther y de Michel. ¿Por qué? Porque Michel habla de los predictores, ¿sí? Y Ruther habla de la capacidad interna o externa que tenga el individuo para desenvolverse. Cuando nosotros hablamos de locus de control externo, estamos haciendo inferencia a aquellos fenómenos ajenos a nosotros que de alguna manera van moldeando nuestra conducta, ¿sí? Cuando nosotros categorizamos de alguna manera o vinculamos nuestros éxitos o nuestros fracasos directamente con la suerte, por ejemplo, con el sortilegio, con el clima, con la sociedad, en fin, con el ambiente, con el colectivo, ¿de acuerdo? Si yo no pude aprobar, es porque el profesor yo no le caía bien, no es porque yo no me preparé lo suficiente, sino es porque yo no le caía bien al profesor.
¿sí? Si yo no puedo tener un trabajo en donde yo tenga un sueldo digno, es porque las situaciones no están prestadas para eso. Bueno, esto podría diferir un poco, no podría polemizarse, pero pues siempre van a haber maneras, siempre va a también depender de la actitud. Y la actitud una actitud positiva va a tener mayor relación con el locus de control interno, en el cual alegamos las virtudes o las acciones que nosotros podamos desempeñar a través de nuestras capacidades. ¿De acuerdo? Si yo tengo éxito es por mí. Si yo fracaso, también es por mí. Mm, ¿Qué pasa? Por qué generalmente se suele asociar como que una puede ser más adaptativa que la otra? Digamos que el locus de control externo suele asociarse más con las personas pesimistas, ¿sí? Porque para mí es muy fácil, si yo tengo algo que hacer y es algo difícil para mí, culpar a la falta de tiempo, a la falta de internet, a la falta de recursos, antes que buscar soluciones. Entonces es más bien como el proceso a través de mi sistema de creencias de cómo yo voy a desarrollar ese locus de control. En cambio, si yo tuviese un mayor locus de control interno, yo diría, bueno, yo no es que no tenga en cuenta esos factores, pero tengo en cuenta de que de alguna manera todos podemos pasar por eso y yo tengo la alternativa de mejorar, ¿sí? Por mi cuenta. ¿Por qué? Porque yo puedo promover alternativas, yo puedo grabarla, yo puedo ir a casa de un amigo, yo puedo pedirle, no sé, la clave del wifi prestada al vecino, ¿de acuerdo? Son cosas que generalmente no va a aplicar una persona que tenga un locus de control externo mucho más desarrollado. Entonces, por eso él quiso categorizar los estilos de personalidad en locus de control externo e interno entre pesimista y optimista y también entre introversión y extraversión, ¿de acuerdo? Por supuesto, una persona, no necesariamente, pero hay una tendencia de que una persona con mayor extroversión tenga mayor optimismo y por ende también sea, no sé, más exitosa, por ejemplo, ¿sí? Y posteriormente tenemos a Mitchell, que me gusta mucho la teoría de Mitchell, aunque es bastante corta y no se consigue en todos los sitios, pero él habla mucho de los predictores, ¿sí? Que más allá de los constructos, como se les venía hablando anteriormente, ¿verdad? Por Kelly, por Alport, por Cattell, él habla más bien de el tipo de aprendizaje que puedes obtener si te vas por un determinado camino, ¿de acuerdo? Entonces, él hace énfasis en la proyección. Si yo me voy por determinado camino, ¿qué me puede suceder? Al irme por este camino, estoy dejando de escoger este otro. ¿Qué pasa? ¿Qué me estoy perdiendo y qué puedo ganar en este? ¿De acuerdo? Yo puse un ejemplo en el examen, probablemente también con ustedes lo haga, pero lo voy a hacer oral, quiero hacerlo oral. Lo que queda con nosotros es una actividad de un registro de conducta y un examen oral. Y yo les voy a hacer énfasis en que, por ejemplo, ¿qué pasaría si un joven tiene una entrevista de trabajo a la 1, son las 2:30 y no ha almorzado, por ejemplo? ¿Sí? O sea, aplicando la teoría de los predictores de Mitchell, enfocándonos en los 5 procesos, no tienes que mencionarme los 5 procesos necesariamente si no se lo saben de memoria, pero sí es importante que me den una conducta optativa, ¿sí? Que sea eficaz. ¿Por qué? Porque eso hubo mucha polémica porque llegó uno y me dijo, profesor, pero es que todo es relativo, podrían pasar mil y un cosas. Y yo le dije, bueno, técnicamente, ¿no? Sí, podrían pasar mil y un cosas, pero estamos tratando de ubicarnos en la serie o el compendio de estrategias que puede estar teniendo esa persona para ese momento, ¿sí? Como, oye, no tengo mucho dinero porque voy a una entrevista de trabajo, quiere decir que no tengo trabajo, yo no voy a comprarme algo por fuera, yo probablemente me pueda aguantar o de repente me lleve cualquier cosa y me la come en el camino, son como opciones más o menos predecibles.
¿no? Precisamente por eso los predictores. Entonces, él habla de unas unidades cognitivo-afectivas que van ligadas al proceso de elección de estos predictores. Digamos que de todo esto es lo que más nos va a, según Mitchell, a ayudar a determinar una conducta o a predecir algún tipo de personalidad. Él nos dice que hay 5 tipos de predictores. El primero tiene que ver con las estrategias de codificación, ¿sí? Por ejemplo, a mí me gusta que me llamen, ¿sí? Es un ejemplo, a mí no me gusta que me llamen, a menos que sea importante. Pero a mí me gusta que me llamen, pero casualmente estoy en medio de algo muy importante o estoy muy ocupado, o tuve un mal día o estoy muy estresado y llega y me llaman. Yo no voy a querer que me llamen o mi cerebro va a decodificar eso como algo negativo porque ya está sobrecargado, ¿de acuerdo? Entonces eso tiene que ver con las estrategias de codificación, que no necesariamente un estímulo que produce un refuerzo positivo va a permanecer o se va a codificar como tal si las situaciones externas varían, ¿sí? Esto va a depender muchísimo del colectivo, ¿de acuerdo? Tiene que ver también con el proceso de la información, pero no necesariamente como lo dije en la teoría de Bandura, sí, que hay un proceso de codificación al yo observar algo y por supuesto queda a determinada subjetividad, a determinada interpretación, sino más bien al estímulo que le sigue. No es lo mismo que yo pueda codificar una información en la que yo esté aquí tranquilo, como si nada dando mi clase, y llegue, no sé, Aura y me interrumpa de manera un poco descortés y alzando la voz. De alguna manera es probable que yo le responda también, o sea, si yo no tengo ese proceso de codificación claro y un buen locus de control interno, por ejemplo, es probable que yo también le responda con la voz levantada, ¿de acuerdo? A que cuando a uno le piden algo de manera sutil, uno, bueno, está bien, a pesar de que uno pueda estar alterado, uno le baja los humos porque, oye, mira, esta persona, entonces eso tiene que ver con el mimetismo, ¿saben? Con un proceso de sinergia que nosotros muy probablemente no estemos codificando de manera consciente. Ahora bien, el segundo tópico son las capacidades cognitivas y las estrategias de autocontrol. Ay, Dios mío, la batería se está agotando. Bueno, voy a ser muy rápido en esto, qué pena. Las capacidades y estrategias de autocontrol. Quiere decir que el ejemplo de la dona no va a ser lo mismo que yo espero independientemente de la capacidad de autocontrol que yo tenga si yo no he comido en 4 horas, por ejemplo, ¿sí? A una persona que de repente fue el experimento de la dona y comió 1 hora antes. Entonces, independientemente del control de impulsos, porque eso, o sea, básicamente lo que hacen al estudiar eso es el control de impulsos, el nivel de control de impulsos que pueda presentar la persona, ¿sí? Pero entonces también va a depender de mi capacidad de aguante, ¿sí? Mi capacidad innata y, por supuesto, de las estrategias de autocontrol. Porque si yo de repente soy una persona que tengo mucho aguante en el sentido, no sé, hago ejercicio, por ejemplo, soy una persona que me ejercito y tengo mucha resistencia física, pero de repente en medio de eso, de esa resistencia, yo vengo, no sé, a hacer ejercicio y me piden que haga una tarea de tipo física en la casa, yo no voy a querer. Sí, yo no voy a querer porque voy a estar cansado, independientemente del aguante que yo tenga. Y si yo no tengo buen autocontrol, probablemente me reduce de mala gana, ¿sí? O probablemente me reduce de manera cortés, mira, de verdad ahorita no puedo hacerlo, por favor, déjamelo ahí y yo lo hago una hora, que me bañe, que me acicale, X, ¿sí? Entonces, ese proceso de los predictores va a tener también que ver con las capacidades innatas del individuo y con las estrategias o la capacidad de autorregulación. Posteriormente quedan las expectativas y opiniones. Sí, esto es algo muy sociocultural, igual que lo de Bandura, muchachas, se me olvidó decirles
Que Bandura también crea un proceso de aprendizaje evolutivo, pero eso también va a ser sociocultural, igual que el locus de control, porque es inevitable, por ejemplo, si yo soy una mujer india, no pensar que al yo buscar un trabajo, efectivamente no voy a ganar lo mismo que ganaría si trabajara, no sé, en Turquía, quizás, ¿sí? Entonces, la parte sociocultural también va a ser un factor predisponente en el locus de control, ¿sí? La dinámica familiar, el proceso de géneros, el sistema, perdón, ¿qué proceso de género? El sistema de culturización a través de la representación de género, ¿de acuerdo? Eso va a ser un factores predisponentes al momento del locus de control. Entonces, para que sepan, en los exámenes yo generalmente no les voy a colocar defíname tal cosa, yo les voy a colocar ejemplos y quiero que ustedes me hablen acerca de esos ejemplos. ¿De acuerdo? O quiero escucharlas, que ustedes me digan ejemplos de por qué esto y esto, ¿de acuerdo? De por qué, no sé, en Uganda todavía se sigue extirpando el clítoris. ¿Y qué representación trae? Bueno, no, eso es muy sociológico. Pero un ejemplo, pues, ¿sí? Un ejemplo que tenga que ver donde permanezca el locus de control y el aprendizaje vicario. Porque el aprendizaje vicario tiene sus pros y sus contras, porque tiene sus contras. Y un contra es a través del proceso sociocultural que se sigue repitiendo conductas desadaptativas radicales que por el hecho de que son cultos, ¿sí? Es como que, bueno, está bien. O sea, lo vienen haciendo hace 1000 años, entonces, ajá. Aquí hablando, esterilizando un poco. A ver, posterior de las expectativas y opiniones, va a venir los objetos, o perdón, los objetos, no, los objetivos y los valores, ¿sí? Yo no voy a tener como predictor, o yo no voy a arriesgarme por una materia de la teoría de la personalidad que vale una unidad de crédito y resulta que ese día tengo una misma actividad, no sé, en psicología social, que vale 3 unidades de crédito, ¿sí? Entonces, por mucho que a mí me guste la personalidad, yo voy a darle más importancia a la psicología social porque tiene 3 unidades de crédito, ¿de acuerdo? Entonces, eso tiene que ver con los objetivos y con los valores. Otro ejemplo que tiene que ver con los objetivos y con los valores, ¿sí? Es lo que moralmente es bien visto a nivel sociocultural, ¿sí? Y lo que se espera en el rol de la mujer, en el rol del hombre, en el rol de la mujer independiente, en el rol de la mujer trabajadora, en el rol de la madre soltera desempleada, por ejemplo, ¿sí? Son ese tipo de expectativas que pueden llevarnos también a sesgos en donde, lamentándolo mucho, la gente los toma como verdaderos. Y posterior a ello, las respuestas efectivas. Por supuesto que yo al tener un predictor y al decir, bueno, voy a salir, pero el día está nublado, es probable que llueva. Yo voy a llevar mi paraguas. Qué raro, resulta que no llovió. Bueno, es normal, es San Cristóbal. Yo al siguiente día vuelvo a llevar mi paraguas. Oye, sigue nublado. Dijeron que iba a llover. Qué raro, no llovió. Probablemente yo al tercer día ya no lleve un paraguas porque esa predicción basada en esa experiencia, en esa